Algunos misterios siempre escaparán a la mente humana. Para convencernos de ello, solo hay que echar un vistazo a las tablas de los números primos y ver que no reina ni orden ni reglas. Evariste Galúa. Para el episodio de hoy, te he invitado a mi amigo César Hernández, quien tiene estudios de periodismo con especialidad en investigación científica y docencia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además de ser conferencista, es reconocido por su trayectoria en el canal de Esquizofrenia Natural y su canal secundario Cordura Artificial, y bautizado por el público como simplemente Esquizo. Y en este podcast nos reunimos para hablar de religión, ciencia y darles una que otra duda existencial. Así que disfruta de esta colaboración, abre tu mente y sin importar el modo, sirve a tus ideales. Yo soy el Profe John y esto es Mad Fucking Rocks. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Hora Gaussiana, con un invitadazo para hablar de un tema muy exquisito, muy esquizofrénico el tema, porque vamos a hablar el día de hoy sobre la ciencia como una nueva religión. De invitado César Hernández, el egresado de la UNAM, pero la banda lo conoce más por el canal de Esquizofrenia Natural y como sus 50 canales extra que tiene. En esa parte de invitados de César, o Esquizo, como les comento. Recientemente tuvimos ese acercamiento para estar platicando algunas cosas, y se dio de casualidad que justamente esta semana pasada saca su video de la ciencia como una nueva religión. Entonces vamos a seguir con ese debate acerca de ese pseudociencias, religión, cientificismo, y todo muy al estilo característico de nosotros dos. César, no sé si quieras presentarte. Sí, hola, gracias por haberme invitado, viejo. Pues como siempre, un gusto eh, hablar una vez más para toda la bandita que siempre anda cotorreando científicamente, ¿verdad? Ya Sí, en serio, muchas gracias. Soy César y tengo un canal de cosas, muchas cosas, creo. sí, fíjate que lo defines muy bien porque hablas de repente de religión, hablas de repente de investigación científica, hablas de repente de videojuegos, entonces sí es como que un canal de cosas, ¿no? De muchas cosas. Para iniciar esto, yo me acuerdo que hace algunos años, se me hace que ha de haber sido como por el 2018, cuando ya yo retomo como profesor, dejarle a mis estudiantes leer algún libro. Me acuerdo que me gustó mucho el libro de Asimov, clásicos, ¿no? Los de Isaac Asimov, la primera trilogía de la Fundación. Entonces, Ujú. buscando yo en YouTube, inicié con el buscar el libro resumido, a final de cuentas, ¿no? De decir, bueno, a ver, quién me puede decir de qué trata el libro para yo dejárselo a mis estudiantes. Terminé leyendo el libro porque pues, no encontré un resumen. Encontré audiolibros, pero no encontré el resumen. Y me acuerdo que encontré tu canal en ese entonces, ya ese video, no sé cuántos años tenga, donde platicabas un poco una introducción a esa trilogía. Y hay muchas cosas que a pesar de que van pasando los años, muchas cosas siguen siendo actuales, ¿no? Como me acuerdo mucho que en ese libro, pues, a final de cuentas se trata un mundo post-apocalíptico. Y sí, me quedó grabada esa frase tuya que decías que pensamos que somos la civilización definitiva, pensamos que somos la cúspide, ¿no? La cúspide de la evolución, que tenemos iPhone 15, que tenemos carros que se manejan solos, tenemos a Tesla que está mandando gente con el SpaceX, tenemos criptomonedas, y de repente llega un suceso el año pasado y a todos nos pone en la torre, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como la actualidad en esos libros se viene a hacer un tema actual, ¿no? Algo que pensamos que no pasaba y realmente pasó, ¿no? Pues sí, hay tantas cosas que es que estamos en una doble fantasía. Por un lado, en una fantasía, la ciencia todo lo puede, ya estamos llegando hacia el futuro, o sea, ya somos
nosotros somos el presente, ¿no? Somos el presente y siempre lo vamos a hacer. Y al mismo tiempo, no, no es cierto, la ciencia es una mentira, la ciencia es mala y todo esto, pero ambos vienen de un mismo mito y el mito es el mito de que por alguna razón u otra, pues sí, ya que ya tenemos la cura del cáncer, ya tenemos la cura de todas las enfermedades, ya hemos, pero no hemos ido al espacio, eso sí no se puede, pero otras cosas sí y otras cosas no. Entonces, es un punto en el cual está muy claro que como sociedad estamos en ese escenario que describía Sagan, donde somos profundamente ignorantes sobre la ciencia y la tecnología, lo cual puede terminar por reventarnos en la cara. Entonces, pues sí, ahora mismo otra vez la gente empieza a preguntarse sobre las vacunas y dicen, es que eso es demasiado avanzado para que exista. Y es como de, es que tú quién o cómo decides si algo es avanzado o no. O sea, ¿has visto tu celular? Es lo que yo siempre le digo, por ejemplo, a las personas que tienen dudas sobre alguna tecnología. Le digo, ¿ves el celular con el que probablemente me estás comentando el video? ¿Tú sabes cómo funciona? ¿Tienes la más mínima idea de qué procesos están pasando dentro de él? Y pues la mayoría, incluso gente con doctorados, muchos no sabrían decir. Pues hablamos de que cualquier celular es una combinación de más de 210 patentes que van desde procesos de materia prima hasta procesos de información, etc. Así que, pues sí, estamos en un punto en el cual, digamos, si mañana desaparecen todos los científicos, tenemos suficiente cantidad de información, digamos, sobre la ciencia como para que se crearan un montón de mitos alrededor de las ideas científicas, incluso hasta una visión, digamos, religiosa. Exactamente, es algo que yo les decía a mis estudiantes alguna vez. Decía, a ver, vamos a suponer que salimos ahora a la calle en este momento y ya se acabó el mundo, ¿no? Ya nada más quedan los restos de una civilización. Y como bien mencionas, yo por ejemplo no sabría, a lo mejor hasta ni siquiera sabemos hacer fuego, ¿no? Ni siquiera Ujú, sabemos cómo, nada más hemos visto las caricaturas o en alguna película o lo que sea, que agarran una vara y le hacen así. Pero a la práctica realmente lo habremos hecho. Yo creo que ni siquiera encender una fogata podríamos, porque necesitamos el encendedor, ¿no? Ya una máquina, una patente, como dices tú, que le hacemos así y ya obtenemos fuego. Ahora eso es con algo muy básico. Eh, Ahora un celular, dices tú, son tantas patentes, tantas cosas de ingeniería que realmente no sabemos cómo funciona. ujú. Los libros de la fundación es como el parteaguas, ¿no? Que llega un momento que la civilización se va al carajo y Ujú. de repente dicen, bueno, vamos a reestructurar todo, ¿no? Entonces, esa premisa la he visto, por ejemplo, ahora con el anime o el manga, la historia de Doctor Stone, muy Ah, sí. similar, muy similar. De hecho, yo cuando la vi dije, se están fusilando a la fundación, ¿no? De cómo el personaje de Doctor Stone, cómo empieza él con la ciencia, porque a final de cuentas era un nerd, un friki, empieza a hacer todo lo que retomar lo que él aprendió en sus clases de ciencias, ¿no? Y uno lo piensa y dice, hacer pólvora, hacer fuego, hacer maquinarias. Cuando uno lo ve, dices, es que realmente soy un inútil. O sea, si el salir al mundo, si me aventaran en un bosque sin nada, no podría hacer yo creo que ni fuego y ahí me iba a morir, ¿no? Ni siquiera cazar para comer, ¿no? Ni siquiera hasta hacer agricultura, por ejemplo, ver qué plantas sí me puedo comer, qué plantas no puedo, porque ya todos estamos acostumbrados a que vamos al mercado, vamos al supermercado y ahí está ya todo, ¿no? Está el plátano, jitomate, cebolla, pero realmente no lo sabemos producir. Ujú. Tenemos, o sea, digamos que mucha gente que pasa de 40 años, pues, o de 50, ¿no? Nos habla sobre que ahora solo conocemos las pantallas, ¿no? Ahora solo esto y demás, ¿no? Pero en realidad desde hace mucho tiempo solo conocemos una interacción con una tecnología gigantesca llamada ciudad, civilización.
Sí, todo lo que entendemos como ciudad, centros comerciales, todo eso es una culminación de un montón de sistemas de administración, de tecnologías como los vehículos, tecnologías sobre germinación y demás. Sí, justo en fundación se cae el Imperio Galáctico y una persona intenta hacer un plan para que tras la caída del Imperio Galáctico nos ahorremos lo que serían miles de años de oscuridad, ¿no? Una especie de analogía, o sí, sí, analogía a lo que pasó tras la caída del Imperio Romano, que la gente veía las construcciones de Roma y decía, vaya, alguna vez hubo alguien o hubo un pueblo muy, muy grande, ¿no? En su momento, alguna vez hubo una cosa ridículamente, o quiénes fueron estos, ¿no? Incluso escucho por ahí que en 1700, ya antes de la Revolución Industrial, las personas se cuestionaban, ya estaremos regresando a la grandeza, o sea, algún día vamos a poder superar la grandeza de los antiguos, de los romanos, de los griegos. También hasta como 1800, curiosamente ya para 1800 ya los habían superado, ya tenían más tecnología, más seguridad, más población, pero todavía seguía esa fascinación, ¿no? No como ahora que, como me mencionas, justamente, pues sentimos que ellos sí son los del pasado, ellos son los antiguos, y antes era al revés, ¿no? Entonces, totalmente, esto pasa en fundación, lo que quedan, los restos del imperio, los restos de la civilización y del conocimiento los empezamos a adorar como estatuillas, porque como dice Arthur C. Clarke, cualquier tecnología demasiado avanzada es indistinguible de la magia. Sí, piénsalo tú, yo así, yo cuando estudiaba, ¿no? Estudiaba en la UAM, traía Ujú. mi celular muy básico. Si yo fuera con mi yo de ese 2006 y le enseñara, por ejemplo, mi cámara, ese tipo de videollamadas, un celular, ¿no? Que trae ya, en ese entonces me acuerdo que me compré una memoria MP3 que era de 128 megas. Le cabían Sí. muy poquitas rolas. O sea, yo me acuerdo que le cabía un disco, como un disco y medio, un álbum y medio. Los tenía que ir al cibercafé, ponérselas, poner esas, ¿qué será? 20 canciones a lo mucho, y las traía y las venía escuchando una y otra vez. Ahora que yo le lleve a mi yo del pasado, desde ese 2006, 2007, que le lleve, por ejemplo, un iPhone 15, ¿no? Que hace un montón de cosas, una cámara, las videollamadas. Yo en ese entonces, yo decía, "Ay, en algún momento llegaremos como el santo, que el santo traía su celular y hacía su llamada o hacía su llamada, su videollamada en el carro. Y no son muchos años, o sea, no estamos hablando de que pasaron cientos de años para que se lograra todo esto. Ahora, esa parte de lo que mencionas, de que la tecnología avanzada pues, ya hasta parecería magia, eh, yo me pongo a pensar si en ese momento hubiera llegado alguna persona a enseñarme todo ese tipo de cosas, yo sí hubiera pensado que era magia, ¿no? Lo vimos por ejemplo, la película de Volver al Futuro, ¿no? Para Ujú. convencer al papá de Martin McFly, se llega y le soy un hombre del espacio y tienes que conquistar a esta persona y le pone Ujú. música creo que de Van Halen. Entonces él se espanta, ¿no? Yo creo que sería esa misma, imagen, pero trasladado hacia nosotros, hasta nuestra persona, ¿no? Totalmente, es que somos, o sea, solo hay que decirlo, pasen apenas 60 años desde el primer vuelo, el primer avión, hasta la llegada a la luna. Es brutal. Es una locura y supuestamente, ¿no? Si todo sigue decente, ¿no? No digo bien. Los próximos 60 años tendrían que ser todavía un shock todavía mayor. Incluso algunos llegan a teorizar que el shock se va a volver absolutamente imposible de entender para todos, ¿no? Ya no solo para nosotros, pues nosotros las personas de a pie, ¿no? Por decirlo. Eh, Lo digo porque sí, ya desgraciadamente ya hay muchas cosas que para la banda en general ya es inentendible, justamente las llamadas pseudociencias. Si llega alguien con curación cuántica, es que la vibra, es que los cuarzos atraen ciertas energías, es que psicológicamente hablando, si soñaste con una persona es porque esa persona está conectada a ti y cosas por el estilo. Ya, con eso.
Con eso, Sí, se lo creen, porque suena a ciencia, pero no lo sabe, no es. sí, o sea, realmente estamos en esa época estamos en una era de la información, ¿no? De que de repente vemos algo, yo luego les digo a mis estudiantes, no crean todo lo que vean en Facebook, no crean todo lo que ven en Twitter, no crean todo lo que ven en YouTube, porque sí, como mencionas, de repente te salen, y ahora justamente que estemos hablando de esto, te apuesto que al rato va a salir la publicidad de mi celular sobre ese tipo de cosas. Ujú. Y suena a ciencia, ¿no? Suena a ciencia y uno hasta se lo cree. Justamente cuando empezó todo este de la pandemia, me acuerdo mucho que hasta por WhatsApp me llegaban mensajes de que decían que iba a pasar una avioneta y que iba a tirar el virus y que no salieras. Uno podría pensar que ya estamos tan evolucionados que ya todo ese tipo de cosas no se lo creen, pero yo llegué a escuchar gente a mi alrededor que decía, es que el virus lo están aventando por avionetas. Ahora justamente que empiezan a vacunar a la gente, y ahora, hoy me dio el shock otra vez porque vi que decían que se les pegan las cucharas, se les pegan metales, donde te Ah, sí, vacunan, te pegan los metales, ¿no? Dije, uno dijera, bueno, son pocas personas lo que lo creen, ¿no? Pero es una cantidad muy significativa de personas que creen eso, ¿no? Yo, de hecho, cuando lo vi, hice la prueba, porque al final de cuentas yo es lo que hago, como mi formación de matemático pues, pues prueba, y para estar mm, convencido, prueba las cosas, a ver si es cierto. Ahí voy por una moneda, me la puse, por lo mismo del sudor y todo eso, sí se queda pegada, ¿no? Pero ya después, intenté y vi que no era por eso, ¿no? O sea, que no tenía una atracción magnética debido a la vacuna que me pusieron como profesor. Entonces, estamos plagados de esos gurús que a final de cuentas ofrecen soluciones rápidas. Ofrecen soluciones de que 5 pasos para curarte de esto, 5 pasos para esto. ujú. Entonces caemos en esas pseudociencias. Por ejemplo, la misma universidad donde trabajo, hay personas que toman un curso ahí fuera de la universidad, de herbolaria, de medicina alternativa, de Alternativas, sí. acupuntura, y de repente ponen el logo de la universidad, ¿no? Ah, Yo alguna vez voy, y yo creo que va a pasar en todas, porque también he visto de la sí. UNAM y dice medicina alternativa, y uno piensa, te da el gatazo, te da la impresión de que son personas que estudiaron una licenciatura y tienen un título. De hecho, yo cuando voy a esa parte fui porque me sentía mal del cuello, fui para que me dieran un masaje terapéutico. Y ya estando ahí, vi el logo. Yo pensé que era una persona que había egresado, ¿no? Y yo dije, a lo mejor yo dije, pero si en la universidad no hay medicina, no hay cosas de ese estilo. Y ya más o menos ahí, yo no le dije que trabajaba en esa universidad, sino que ya cuando ya empiezo a hablar con esa persona, le digo, Ujú. oiga, ¿y usted de qué se graduó? Porque hasta tienen fotos de la universidad y tienen su logo y todo. Y me dice, no, es que tomé un curso aquí de, no sé, 6 meses, ¿no? Y Ujú. yo dije, y eso ya les da el derecho de vender la marca de la universidad. Y eso es una pseudociencia, a final de cuentas, o sea, porque te tomaron un cursito y ya están ofreciendo como si fueran egresados de la misma, ¿no? Y eso lo hemos visto en todos lados. Sí, totalmente. No solo eso, además lo ves, ¿cómo decirlo? De, el problema es que, el problema es que es lo mismo. Mira, apenas vemos estos celulares tan increíbles, tan mágicos, ¿no? ¿Y por qué no debería existir entonces otra vez, ¿no? La cura del cáncer o la cura del COVID. ¿Por qué no? ¿No? Y cuando decimos es que, bueno, la ciencia no funciona así, hay cosas muy geniales que ya se han hecho, pero en otras estamos atrasados a más no poder, ¿no? En otras no sabemos. Y es como, pero es que, ¿por qué no? O sea, ya debería de existir. O sea, estamos en un momento de la historia donde con 2 pastillas te curas de enfermedades que antes mataban reyes. Estamos en un momento de la historia donde una casa del Infonavit, que no deja de ser una casa, pues vaya, un tanto terrible para muchas personas porque no deja de ser muy pequeña y muchos problemas, tiene una mayor habitabilidad que casas de gente rica del siglo XVII. ¿Por qué? Porque tienen mejores materiales, están mejores diseñadas, tienen mejores entendimientos sobre cómo fluye el aire, la luz, todas estas, bueno, la luz no fluye, pero este tipo de cosas. Y
todas estas magias, por así decirlo, todas estas soluciones tan sencillas, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no existe el otro? Y desgraciadamente sí, se ve mucho incluso en las universidades, se ve mucha pseudociencia, em, alrededor, sobre todo de las áreas más, donde queremos más soluciones. ¿Por qué no existe pseudociencia sobre el funcionamiento de los motores? ¿Por qué no hay alguien subiendo videos de los motores en realidad tienen duendecillos que corren muy rápido? ¿Por qué no existe pseudociencia sobre el chapopote, ¿no? Sobre el asfalto? ¿Por qué nadie dice, el asfalto en realidad son almas, o en realidad no es que sea bueno para los suelos, ocurre que no, o sea, ¿por qué no existe eso? Porque no hay un interés, no hay una motivación. Las pseudociencias siempre salen del interés y de la motivación, por eso en medicina y en todo lo que tenga que ver con visiones existenciales es donde más brillan. Por ejemplo, acá, pues ya lo vimos, ¿no? La denominada medicina alternativa, que no es que la haga a un lado para nada, tiene algunas cosas que, como los propios médicos nos indican, está bien, adelante, mientras tú no suspendas o no cambies eso por el tratamiento que te damos acá. Es bien chistoso porque como que alguien cree que la ciencia de hoy se inventó en 1990 casi casi, con un señor en bata que dijo, no, a lo natural es lo feo, es lo malo, que todo sea artificial. Cuando no, técnicamente la medicina que hoy tenemos nace de lo tradicional. El hígado se llama hígado por los higos, o sea, las vacunas se llama vacuna por las vacas, que fueron las que se inoculó el virus de ¿cómo se llama? Malaria. No, no, no era la malaria, era que le pegó incluso a los mexicas, que te salen muchas ronchas y La granos en todo viruela, el ¿no? La viruela. viruela, efectivamente. Se llama así por eso, por las vacas. Entonces dices, no, nuestra ciencia, la denominada ciencia occidental, o como le quieras decir, que de hecho tiene muchas cosas de Grecia y de otros lados, o sea, todo lo que sirve lo agarra. Esa ciencia, pues, viene desde lo tradicional, solo que se depuró hasta llegar hasta acá. Si hiciéramos lo mismo con la medicina tradicional china, la mexica, la que tú quieras, tarde o temprano llegaríamos casi al mismo lugar. Entonces vemos que la persona que quiere creer en la pseudociencia no hay una cuestión racional, porque no la investigan. No, hay una cuestión de una necesidad, de un interés, ya sea el que te vende la medicina milagrosa o el que desea, el que anhela que sea, que lo que se está bebiendo le quite esa cosa que no le gusta, o el que anhela que la Tierra sea el centro del universo, porque así ya dejamos de ser un, un organismo más perdido en la deriva cósmica, o sea, una cosa más dentro de una infinidad, bueno, no es realmente infinita, pero dentro de este gigantesco cosmos donde no terminamos de entender bien las cosas, pero donde está casi claro que no somos nada. Sí, a final de cuentas son soluciones sencillas que bien lo decía las personas. Es que ya vamos a ir a Marte, ya estamos en la Luna. ¿Y por qué no hay cura para un virus tan insignificante, no? En ese sentido, dices que en las universidades sí hay mucha pseudociencia, o sea, realmente hay muchas personas que se valen de ese tipo de publicidad. A final de cuentas, ya parece científico. Yo caí en eso, ¿no? Porque cuando yo vi el logo de la universidad donde trabajo, ya Ujú. dije, ay, ha de ser una persona que sí sabe, debe ser un científico el que me va a atender, ¿no? Y ya cuando uno ya ve eso, la gente quiere soluciones rápidas. Y eso lo vemos en los videos en la publicidad, en todo. 5 pasos para adelgazar, ¿no? En las mañanas haces esto, en la noche haces esto. 5 pasos, ya todo es rápido, ¿no? De ahí el boom que tienen estos videos cortos en TikTok, ¿no? De que la gente Ujú. 5 10 segundos y ya es lo único que quiere y la gente ya se hizo famosa, se viraliza por un día. Soluciones rápidas para preguntas difíciles. En ese sentido, o sea, mencionas es más fácil que te den una solución así a realmente hasta cuestionarte la existencia, ¿no? Las religiones vienen a dar esas respuestas y ya tú te quedas conforme y dices, ah, vení, ¿por qué estoy aquí?
¿por qué nací? ¿Por qué? Mira, es que la religión dice que dos personas estaban Ujú, aquí, que una manzana llegó, te cuentan toda una historia, ¿no? Yo a pesar de tener, no profesar alguna religión, de ujú. niño sí me tocó ir al catecismo, sí me llevaron a la parte católica, de hecho fui catecismo, luego fui perseverancia, ya me faltó poco para hacer ya también yo dar clases de esa parte de religión. Y me acuerdo mucho que sí te decían eso en la iglesia, en los domingos, y de repente ibas a la escuela y te decían, es que descendemos del mono, que la evolución, que Darwin, y uno te quedas pensando, pues ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene la respuesta correcta? ¿Quién me quita de... Si yo me quedo pensando que Adán y Eva fueron los primeros y es una solución y ya no me preocupo yo por estar pensando eso, es bastante cómodo. A final de Ujú. cuentas, como dicen, el que nada sabe, nada teme, y el que Teme. nada sabe, de nada se preocupa. Eso también es importante. Pues mira, lo mejor de la pseudociencia es que a diferencia de la religión, no te pide nada, solo te pide que te tomes un juguito, te pongas te pide dinero. Y el dinero es el lenguaje de hoy día. Es más fácil, o sea, si yo te digo, para alcanzar la salvación, para alcanzar la sanidad del espíritu, por favor, reza tanto, no comas esto, no hagas esto, no mires el otro. Y luego te digo, bueno, para alcanzar la sanidad del espíritu, te pasas este cuarzo y luego tú dentro de ti vas a concentrarte en el cuarzo, pues vamos a elegir lo otro, es más rápido, pero por mucho. Y además de que, pues como tiene ciertas palabras, o sea, es que verdaderamente ya en un aspecto más social, estamos en una religión nueva, la religión del individuo, la religión donde cada uno es su propio Dios, ¿no? Porque lo vemos en la publicidad, ¿no? Lo más importante siempre, siempre es tu propia decisión, siempre, siempre eres tú, lo que tú crees. Incluso hay gente que, por ejemplo, con esto del COVID, hablábamos sobre este cloro que se toman y me responden a manera de defensa, es que yo creo que cada quien su opinión. Y yo le dije, sí, las opiniones son buenas, pero esa cosa es física, esa cosa no es una opinión. Si tú te comes una opinión, te la bebes, no te va a pasar nada. Pero si tú te tomas eh, un carne en mal estado, por más que tu opinión sea diferente, va a pasar algo. O sea, ya hemos llegado a un punto donde a veces tenemos que enseñar epistemología básica, una diferencia entre evidencia, opinión, hecho e información. Y siento que eso es lo que falla mucho, que tanto personas que creen o no en las pseudociencias no tienen un entendimiento sobre epistemología, o sea, sobre qué es el conocimiento y de dónde sale. Y porque muchas veces lo sacan hasta de abajo de las piedras, ¿no? Se lo Ujú, inventan, se lo sacan de la manga, ¿no? Pareciera que son puntos aislados, pero también recientemente pues, se ven todo lo de las sectas, ¿no? De la gente, de cómo empiezas a formar una secta, empiezan a generar ese tipo de conductas. Eso del cloro, o sea, también cuando yo lo empecé a ver que decía que la gente se tomaba el cloro, no, pero ¿por qué? O sea, ¿dónde lo vieron, no? ¿Dónde surge ese conocimiento? ¿Lo dijo alguna organización? ¿Hicieron algunos estudios? Pero no, como que nada más a la gente se le ocurrió, yo creo que en medio de la desesperación, es que al final de cuentas es lo que hacen las pseudociencias, ¿no? Se agarran de esa desesperación de las personas por una respuesta, por buscar una respuesta en un tiempo de angustia. Nos ha pasado que cuando estamos angustiados, preocupados, no razonamos igual. De hecho, ya ujú. cuando ya tú lo piensas, ya cuando ya estás tranquilo, y dices, oye, qué pendejada hice, ¿no? Eso sí nos llega a pasar, y es donde entran todas estas pseudociencias. Por ejemplo, podríamos pensar que están peleadas la ciencia y la religión. El mismo Newton, ¿no? Quería hacer alquimia. Por ejemplo, yo tenía algún profesor, un profesor le dieron el premio de la investigación en México. Cuando le Ujú. dio cáncer, él optó por medicinas de ponerse cuarzos, de ponerse Vaya. cuarzos. Una persona que yo la conocía, pues era SNI 3, tenía como 100 publicaciones en matemáticas, me daba clases cuando se le detectan el cáncer,
Yo lo primero que pensé, dije, este se va a ir a un super hospital en Estados Unidos y ahí lo van a hacer como nuevo, hasta va a regresar más joven, ¿no? Ujú, Y no, resulta que este profesor empieza y se trata de curar con piedritas, ¿no? Porque al final de cuentas son piedras, ¿no? Sin demeritar, como dices tú, de decir, bueno, también lo puedes tomar si tú crees que eso también sirve, pero no dejes de lado la parte científica. Tómate tu tratamiento, tus quimioterapias y todo eso. Y el profesor sí se puso muy mal, o sea, sí se puso muy mal. Después ya entró a las quimioterapias, se salvó un rato y ya cuando yo egreso, ya me enteré que falleció, ¿no? Entonces ujú. yo me pongo a pensar, como dices tú, en ese momento es su decisión, es su vida, pero por ejemplo, ¿qué mensaje le da a a algún estudiante que lo tuviera en un altar al profesor, que le pase la misma situación, ¿no? De decir, a mí también ya me dio cáncer, voy a hacer lo mismo que el profe, ¿no? Entonces es Mm, cuando ya empezamos a influir, ya son cosas tangibles como dices, ¿no? Es que hay una cosa aquí que es el sesgo de confirmación que se resume en a mí no me va a pasar, porque así funciona nuestro cerebro, encuentra patrones por todos lados. Por eso a muchos luego las matemáticas les cuestan tanto, porque nuestra forma de encontrar patrones no es tan sencilla cuando ya llegamos a cierto punto de abstracción en las matemáticas. O sea, no podemos entender cuánto es 357 dentro de nuestra mente, no podemos poner todas esas bolitas, ¿no? Entonces tenemos que pasar a un aspecto más racional, más de fórmulas, más de metodología, que es lo que, eso es al menos eso es lo que yo creo que hace que muchos fallen en matemáticas, que es metodología, que hay que entender que no se trata de que, no es como, o sea, sí hay gente con una habilidad increíble dentro de ellas, pero no es como andar en bicicleta, que según en algún momento vas a correr muy rápido o vas a hacerlo muy rápido, por alguna cosa innata, ¿no? En general, la gran mayoría es repetir, 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 repetir. Y hay que seguir estos pasos poco a poco. Y este paso y ya cuando entiendes el porqué de esos pasos, bueno, ya estás un paso más allá adelante. Pero eso no nos pasa en la realidad. En la realidad, es muy complejo. O sea, ¿por qué? Porque son tantas reglas, son tantas cosas donde tenemos conocimientos de nuestros papás, de nuestros hermanos, de la tele, de la religión, de todas las informaciones que tenemos, nuestro cerebro busca alguna respuesta y lo intenta. Y muchas de las veces la respuesta es a ti no te va a pasar. Porque piénsalo. O sea, estadísticamente hablando, tú lo sabes, muchas empresas están destinadas a fracasar. Y cuando digo muchas es más allá del 90%. Pero aún así, sabemos que si tú no inicias una empresa con la idea de que vas a triunfar, pues no vas a triunfar. Es más, no lo vas a intentar, porque dices, no, racionalmente hablando, todo está en mi contra, mejor no. Pero a eso me refiero, es necesaria un punto, es necesaria, pero para otras cosas es terrible. Para otras cosas sale mal. Es como cuando nos pasa una catástrofe, nos pasa una cosa mala en la vida y dices, no me puede pasar otra ahorita porque ya me está pasando mal. Como si hubiera una especie de regla, ¿no? Mágica de solo hasta aquí llega tu miseria y ya de ahí no puedo aumentar. Por fortuna el universo te da una especie de inmunidad, así como si estuvieras enfermo. No, no, no es cierto. Las tragedias se pueden juntar y juntar y juntar. Eh, es eso, o sea, pero no queremos creer en ello. Y lo puedo entender porque es brutal y aterrador saber que no hay reglas que apliquen para nosotros, o sea, que no somos especiales, que no hay nada que te blinde contra esto. O sea, por ejemplo, otra vez con la pandemia, pero la de 2009, la gripe porcina, conocí a muchos que decían eso, es que yo siento que este virus a mí no me ha hecho nada. Yo ya me infecté porque el otro día tuve un catarrito, entonces a mí no me pasó nada, soy inmune. Lo mismo ahorita, escuché a muchos que decían, es que ya me dolió la garganta un día, entonces, este, pues yo creo que ya me enfermé, entonces soy inmune. Todos somos inmunes, todos, todos lo somos hasta que no lo somos.
preferimos creer que del millón de posibilidades en contra nuestra, la que va a ocurrir es la única buena donde nos va bien. Inevitablemente porque ¿quién no quiere vivir, no? O mejor dicho, no hubiéramos llegado hasta este punto evolutivo, hasta este punto civilizatorio, si nuestro cuerpo o si nuestra mente no intentara decirnos que vamos a sobrevivir, si no intentara decirnos que nos arriesguemos, que vayamos por ese cochino mamut, que aunque mata a 8 de cada 10 que se le enfrentan, yo voy a ser el 2, es uno de esos 2 que sí lo matan. Y es que la gente trata de pensar positivo. Ujú, A mí nunca me va a pasar, ¿no? Cuando empezó todo esto, de hecho a la fecha hay gente que no cree en esto, pareciera que es exclusivo de la educación, pero no lo es así. En la misma universidad han hecho encuestas anónimas y hay un buen porcentaje de personas que dicen, yo no creo en el COVID. ujú. A mí sí ya me tocó, a ti también ya te tocó el que Sí. nos diera esta enfermedad. Bueno, que nos cayó nos cayó la aguja en el pajar. Ujú. Fíjate, hablando de las posibilidades, justamente al día de antier estaba grabando un curso y de repente empieza a llover y en mi casa cayó un rayo. O sea, no sé si fue el rayo completo o fue una ramificación del rayo. Curiosamente, quemó algunas lámparas de mi casa. Así el rayo se sintió muy fuerte. Cae en la azotea, en el segundo piso. Entonces, quema mi módem del internet. Y justamente quemó mi PlayStation 5. A mi PlayStation 5 ya murió. Qué mala suerte. Y fíjate, o sea, a lo que voy Ajá. es justo con esto de que tú dices, te apuesto, o sea, la probabilidad primero de que cayera un rayo o una ramificación del rayo en mi casa es bajísima. O sea, si sacamos con matemáticas, la probabilidad es casi cero, ¿no? Ujú. Ahora, después, ¿a cuántas personas en el mundo se les ha descompuesto su PlayStation 5? Primera ni hay, es difícil conseguirlo. Sí. Yo lo conseguí en noviembre con una preventa. Ahí me llegó hasta diciembre. Ahí estuve comprando esa parte. Y cuántas personas en el mundo habrá que se les ha descompuesto porque les cayó un rayo? Y entramos de nuevo a eso, de que yo, pues, o sea, sí me siento triste de que ahí se quedó el juego de Spider-Man, el Miles Morales, lo estaba jugando. Entonces me quedo pensando, de qué tan mala suerte fue que sí me ocurrió una serie de eventos desafortunados que por sí solos son improbables. Entonces, a final de cuentas, nos pueden pasar, siempre pensamos que vamos a ser felices, que vamos a estar por la vida y no nos va a pasar nada, pero ya que nos pasa, pues sí, sí te desconcerta, sí es bastante atormentador de decir, ¿cómo es posible que me pasara eso? De hecho, a la gente que se lo cuento, sí se les da risa, dice, no me estás engañando, ¿cómo va a ser cierto eso? Y es Ujú. algo que me pasó. Entonces, entramos en la ley de Murphy, ¿no? Es que es el mito o la necesidad del mito de la normalidad. No, ¿cómo me voy a enfermar de eso si lo normal es que no? Lo normal es que no haya gente así. O sea, yo salgo a la calle y no veo a nadie así. Y otra vez entra la epistemología, ¿no? Que es, pero yo, o sea, yo tengo un tío que con pura Coca-Cola y un cigarro ya tiene 90 años. Muy bien por tu tío, qué bueno, qué buena suerte. Pero al resto de los mortales no nos va a pasar eso. Pero es que mi tío, sí, pero es que esa es una anécdota. Esa es una anécdota, esa no es una evidencia. Esa es una evidencia contundente y demoledora de que tu tío sobrevivió. Ahora, ¿es una evidencia de que todos podemos? No, porque es como yo estoy vivo y hay mucha gente muerta. No es cierto, no existen los muertos porque yo estoy vivo, o sea, mírame, yo no me he muerto, no te puedes morir porque yo no me he muerto. Es eso, es exactamente eso, pero no lo entendemos. Entonces lo utilizamos para generar nuestros propios relatos, nuestras propias historias que dice uno, es que sí, 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 dicen que todo pasa por algo, ¿no? Dicen por ahí. Es un pensamiento
que es destructivo, porque hay gente a la que le va muy mal por sus propias decisiones y dicen, todo pasa por algo. Y dicen, pues sí, porque te equivocaste, porque no escuchaste cuando te dijeron, porque porque había un anuncio de no toque el cable y ahí fuiste y lo tocaste y casi te quedas pegado. O sea, no, 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 hay un gran plan y seguro en ese plan yo formo algo, ¿no? Y fíjate que ese pensamiento se pasa mucho en matemáticas. En matemáticas a lo mejor una fórmula te sirve para un número, un par de números, ¿no? Ujú, Pero no sirve para todos. Y esa mentalidad de pensar que con un ejemplo, o como yo lo dibujé el triángulo y ahí sí se cumplió, ya lo quiero generalizar. Y ese tipo de pensamiento, como dices tú, ese es un pensamiento hasta destructivo. Lo han parodiado hasta, por ejemplo, hasta Los Simpson cuando conoce a Frank Grimes. A Homero todo le iba bien, ¿no? Homero siendo una persona, una sátira, ¿no? De toda esta, de los gringos, ¿no? La sátira del holgazán, el que no se preparó, el que llegó de pura chitipa. Cómo ujú. Homero empieza su vida, y era maravillosa su vida, y comparado con una persona que sí le chingaba, que sí se ponía a estudiar, y al final Frank Grimes como agarra y dice, soy Homero Simpson, y no me va a pasar nada si agarro estos cables, ¿no? Los agarra y es cuando muere. Esa lección de vida de decir, no porque al vecino, al tío, al padrino, a lo que quien quieras que tú hayas visto, le fue bien con eso, significa que eso también te va a pasar a ti. O al revés también, ¿no? Yo por ejemplo, cuando me da la enfermedad, yo sí no me estresaba en la casa, no salía, me cuidaba mucho, no supe ni siquiera cómo me llegó. Y yo Ujú. pensaba, en ese momento, ya cuando me da, me empiezo a pensar, digo, sea, si hubiera salido, de todas formas me hubiera dado. Pero a lo mejor, ya uno dice, pues mejor me salgo. Pero qué tal si me daba una variante más fuerte y a lo mejor esa sí me mataba. Ujú. Entonces, o sea, es una serie de cosas que la gente trata solamente de ir de lo particular y eso ya es, como vieron que pasó esto, eso ya se cumple para todos. A mí me, me pasó que pues, tengo un conocido que no se cuida, ¿no? Siempre ha sido muy de salir, de invitar a sus amigos y me dice, ¿ves? ¿Y tú que te cuidabas si te enfermaste? Sí. Y yo le dije, yo sé por qué me enfermé, yo puedo rastrearlo, pero el día que tú te enfermes, tú no vas a saber. Y va a llegar un punto en el que vas a tener que hacer 20 llamadas, 30 más, no lo sé, porque van a pasar todos esos días y no vas a saber que estuviste enfermo. O sea, bueno, ya después van a empezar los síntomas y ya lo vas a saber. Y le dije, la diferencia es que aunque yo me enferme, yo no voy a enfermar a nadie más. Y dicho y hecho, yo no enfermé a nadie más. La tuya es que tú vas a enfermar a un montón de gente. El problema, le dije, nosotros no somos nosotros los que estamos medio jóvenes. Si bien no tengo abajo de 20, no tengo arriba de 50, ¿no? El problema no somos nosotros no somos los que nos hemos estado muriendo, sino han sido las gentes mayores. Y obviamente tú pensas eso de, ¿ves? Yo gané porque ambos nos infectamos, pues porque esto lo estás pensando en ti. O sea, ¿tú crees que la pandemia y la subsecuente cuarentena y las medidas de control estuvieron o se hicieron para ti? O al menos solo has pensado en cómo te ha impactado a ti y por qué funcionan. Es como cuando llegan negacionistas y me dicen, tan poquitos muertos, vean, esto no es difícil. Y yo dije, siempre les digo, eso es con cuarentena. Todos esos fallecidos, y perdóname, pero no existe esa idea de poquitos muertos, porque se las muevo, ¿no? Es que hay que utilizar mucho la analogía porque si uno dice un virus, pues uno se imagina una fuerza invisible que no te va a tocar a ti porque no, y una vez me dio una diarrea bien fuerte y 2 días y la aguanté. Entonces yo lo que digo, digamos que hay un asesino serial suelto y el gobierno dijera, no lo vamos a atrapar porque solo ha matado 100,000. Y en otros países, otros asesinos seriales mataron a más, a 5 veces más. Entonces, pues no hay razón, porque no ha matado tanto. Pues no, o sea, eh, dices o tienes que decir, claramente ya ha matado gente. Esto no puede dejarse sin atención, sin control. Y luego sacan, porque es que para todo hay no es defender un punto, es irse por las ramas. Ya lo decía, perdona, ya lo decía que el mayor destructor de teorías conspirativas no son los divulgadores ni los científicos, son los propios creyentes de teorías conspirativas.
porque no tienen el más mínimo reparo en saltar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente a conveniencia. Entonces, eh, pues, ¿qué pasa, no? Ya les dices esto y se van a otra. Sí, bueno, pero es que otras enfermedades han matado más y mira, ¿esas qué? Esas no importan. Y le dije, no, sí importan y matan todo eso, pero ya con tratamientos. Matan todo eso ya las entendemos, ya hacemos todo esto, o ya hay un estudio científico en marcha o una diversidad increíble para hacerles frente. Tú lo que propones es no hacer nada. O sea, tú lo que me propones acá es no hagan nada con el virus porque o no existe o no es tan dañino. Si de estas otras, o sea, si estas otras enfermedades hacemos exactamente lo que tú propones, matarían una cantidad ridícula más. Y de ahí se saltan otra. O sea, es que no importa cuánto tú les dices y saltan y saltan. Van buscando excusas, los vas acorralando y se van a la otra rama, ¿no? Aquí Ujú, fíjate, por ejemplo, mencionas eso que es interesante porque o sea, el número de fallecidos que hay hasta ahora es igual ya con las medidas que se tomaron, con todo esto que se estuvo trabajando, bien o para mal, aquí en todos vimos que los que sí nos encerramos en cuarentena nos asomábamos y veíamos a la gente normal, ¿no? Veíamos los arcoíris, veíamos los pajaritos cantar y la gente nada, ¿no? ujú, Y es lo que dices tú, o sea, las personas piensan solamente por ellas mismas. Dicen, yo no me siento mal, me salgo a la calle, no importa que lo traiga el virus. Si contagio al vecino, es su pedo. ¿No? ujú. Una frase mexicano, ¿no? A mí no me pasó nada, es su pedo. Fíjate que recientemente en la universidad hay una carrera que se llama agroecología. Se Ujú, supone que es todo ese tratamiento para de energías renovables, cosas de medio ambiente, ¿no? De tratar el medio ambiente. Se les hace una encuesta, se les hace una pregunta a los estudiantes que están interesados en esa parte. Se les dice, a ver, mira, tú tienes hoy 20 años, ¿no? ¿Qué prefieres? Hay dos opciones. ¿Qué prefieres? ¿Vivir un año a tope? Fiestas, dinero, mujeres, hombres, lo que sea. O sea, una vida al ujú, límite, un año. O vivir otros 10 años cuidándote, haciendo ejercicio, comiendo bien. Pareciera lógica, ¿no? Decir, mejor 10 años. Los resultados, obviamente las encuestas son anónimas. Esos resultados siempre arrojan que la mayoría, un año a tope. Un año disfrutando de lujos, drogas, lo que quieras. Entonces dices, oh, ¿y entonces por qué estás estudiando una carrera de agroecología que que dejas huella ecológica, que vas al baño, estás acabando los litorales, ¿no? Como sacaron apenas de la Coca-Cola. ujú. Entonces se contradice. A final de cuentas somos entes que solamente pensamos en nosotros. Ya, no importa lo que sea, no te puedes parar el cuello, decir, ay, sí, mira, yo tengo mi vaso biodegradable y todo eso. Y luego yo he visto congresos de medio ambiente y están las pilas de vasos de unicel. Y uno dice, contradicción, ¿no? Y uno lo ve y en las conferencias empiezan a hablar, no, pues es que el cambio climático, la huella, mi huella ecológica es esto, y yo tengo una casa con sistema solar, el agua de mi cisterna se recicla y luego riega mis plantas, cosas de ese estilo, y tomando un Ujú. vaso de unicel, ¿no? Con las agüitas esas que dan en los congresos o las pláticas, las agüitas esas de medio, es puro Ujú. plástico, ¿no? Y choca, ¿no? Viaja varias veces al año en avión y sí, pues es que hay cosas en las que no solucionamos el problema, solucionamos la inquietud que nos causa el problema. O sea, por ejemplo, piden la temperatura, ¿no? Al entrar a cualquier establecimiento y te hacen limpiarte las manos y los pies. Eso es absurdo. Yo, por ejemplo, en mis síntomas nunca hubo fiebre. Nunca, nunca. Yo pude haber entrado a cualquier lugar y haber infectado a mucha gente diciendo, no, pues aquí me están diciendo que yo no tengo, o sea, pues, si por algo me dejan pasar, porque somos Ya me tienes mañosos. apetito, ¿no? Sí, 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 y somos mañosos, o sea, hubo gente que también decía,
No, 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 o sea, mi boda se va a celebrar porque ya tenemos nuestro túnel sanitizante. Sí, pero la evidencia está diciendo, por ese entonces, ¿no? Que, que se transmite a través del aire. Ay, no, pero pues es que, a ver, el que nos vendió el túnel sanitizante, pues nos dijo que con esto. Y es como de que no importa lo que sea, o sea, con que sea tantito y con que me apoye, ya está. Entonces, nos pasó a todos, o sea, verdaderamente con esto de lavarse las manos demasiado, que sí es bueno, porque no solo te ayuda contra el COVID, sino contra un montón de infecciones bacterianas y virales, pero creíamos que con eso ya es salvarnos, ¿no? Fue toda una pantomima que hacía que nos sintiéramos más seguros, nada más, pero realmente no hacía gran diferencia. Incluso si tú tenías fiebre, en algunos casos una fiebre moderada, un paracetamol y te baja la fiebre lo suficiente para entrar al súper y ya está. Pero cuántos verdaderamente no se sintieron seguros por todo eso? Y fíjate, llegamos a lo mismo de las pseudociencias, respuestas fáciles para preguntas difíciles. Yo también cuando alguna vez llegué a salir al supermercado en tiempos cuando estuvo más fuerte, yo veía y pensaba lo mismo, decía, "Oh, pero ¿a poco nada más con la temperatura? Si yo he visto he leído los artículos que dice que muchas veces son asintomáticos, pues la misma palabra define, no tienen síntomas, y no tienen síntomas, pues no van a tener temperatura. Y veía los tapetitos, ¿no? Los tapetes que tienen como, no sé qué líquido le avientan ahí, y ya era la salvación para que tú fueras a gastarte tu dinero al centro comercial, y ya te regresaras a tu casa a encerrarte, ¿no? Una Ujú, solución era también 3 pasos para prevenir el COVID, ¿no? Un cubrebocas ujú, que deja pasar al virus, ¿no? Un cubrebocas que tiene si lo ves en el microscopio, tiene un montón de hoyos y por ahí esos hoyitos pasa el virus. Esa es tu ujú, solución rápida. La segunda, tu gelecito, ¿no? Tu gelecito. La tercera era el termómetro, que después, cuando empezaba la gente a decir que les lavaban el cerebro, ¿no? O sea, de eso también, ya que cuando te apuntaban que te lavaban el cerebro, que para que compararas más, la gente a todo le busca, ¿no? Y la ujú. otra, el tapetito, ¿no? Eran los 5 pasos para salvarte del COVID, ¿no? Y eso también es lo que hace la pseudociencia, ¿no? De querer darte soluciones rápidas y eso es mejor que, por ejemplo, investigar, que la gente diga, me voy a poner a investigar qué es lo que se debe de hacer, saber los síntomas, saber que te debes de encerrar, pero no, la gente prefiere y se siente segura con esas medidas sanitarias que pues, no sirven a final de cuentas, ¿no? Pues justamente también están los cientificistas, ya que lo Sí, comentas, porque igualmente hubo quienes defendían esta ultranza, no porque hayan investigado si verdaderamente había evidencia detrás de ello, sino porque como era una postura oficial científica, bueno, dicha por los componentes científicos de un gobierno, de una autoridad, pues decían, pues cómo no va a funcionar, o sea, esto es lo bueno, no dudes de ello. Incluso, incluso pues pasó con esto de bueno, me ha pasado con lo de Wuhan, ¿no? Que dicen que, bueno, hay acusaciones, ¿no? De parte de mm, Estados sí, Unidos, sí, sí. otra vez, incluso ya por el doctor Fauci, que es como la autoridad más respetada en ese rubro del país, pues sí, sobre si verdaderamente fue creado o no. Y hay una paranoia. Claro, podría ser todo pues un cirquillo político, porque vaya, a los políticos, como no se Canta. les da, ¿no? Sí, sí, les gusta. Pero podría ser cierto, podría ser. Y ese es el científico, justamente como tú lo dijiste al principio, siempre intenta comprobar por sí mismo, siempre intenta decir, ¿y si será cierto? Y también dice, no, hasta aquí llega mi evidencia, lo siento, esto no es verdad. O sea, esto sí, pero eso ya otro ya no lo sé. Ya no te lo puedo decir que sí estoy seguro de ello. El cientificista no. El cientificista es, lo dijo la ciencia, así debería de ser. Así es. Y cuando ya la ciencia se equivocó, hizo algo mal, eso fue como, no, pues es que eso no fue una equivocación, ese es el camino de la ciencia. No, viejo, el camino de la ciencia es equivocarse, más no decir que sus equivocaciones ya estaban calculadas. O sea, no creo que alguien haya dicho, yo voy a ser el tipo que se equivoque para que otro gane el Nobel. No, 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 no creo.
yo creo que le decimos, yo voy a ser el que gane el Nobel porque esta es la solución, esta es la buena. ¿Con qué me refiero? Pues justamente, a ver, cientificistas, habrás escuchado del proyecto Venus, ¿no? De Jake Fresco. Ese vato aparecía mucho en videos de Facebook, de YouTube, de todos lados, y lo ponían como el tipo que nos iba a alumbrar, que venía con las mejores propuestas. Y luego leo sus propuestas muy seriamente y habla sobre poner una supercomputadora en el centro de una ciudad que tiene que estar construida así como si fuera una espiral, o sea, con anillos, pues, para que esa computadora mande todo, o sea, sea la que organice, sea la que administre, la que regule, y las personas que vivan alrededor, pues en cada zona va a ser para una cosa y todos van a estar ordenados, y ya la religión y las culturas nacionales van a quedar obsoletas por eso, ya no vamos a tener religión, ya no vamos a tener cultura nacional, ahora todos seremos humanos, ¿no? Así solitos. Esa es lo que decía. ¿Tú qué opinas sobre eso que proponía este señor? Fíjate, sí llegamos a caer, igual los científicos. Me acuerdo cuando, antes de entrar a lo de esta utopía que proponen fuera de religiones y política, cuando empieza lo de la pandemia, aquí en la noticia decían, es que científicos de la UNAM predicen que se va a acabar tal día de abril. Yo me Sí. acuerdo que yo cuando yo dije, no mames, o sea, dije, o sea, como matemático sé que esto va a ir por años, se va a tardar años. Ujú. Y la tele decía, ¿no? Y la gente se lo creía. La gente se lo creía y salía. Y no, ya dijeron en las noticias que se va a acabar tal fecha. A la siguiente semana decía, no, que creen que los cálculos no van así. Otra semana va a ser, se va a acabar, pero en otra fecha, ¿no? Ujú. Prácticamente yo lo vi como la gente que habla del fin del mundo, ¿no? Que le dicen, es que, ¿qué crees que mañana se va a acabar el mundo, ¿no? Y no se acaba, y ¿qué? No, es que yo me equivoqué. Hay otra persona que dice que se va a acabar dentro de un año, ¿no? Y así se la llevan, la van recorriendo, ¿no? Entonces, y caemos en eso de que muchas cosas no nos puede predecir la ciencia, ¿no? O sea, como matemático entiendo que hay muchos factores que, están involucrados, ¿no? Están involucrados en esto. Es difícil modelar la realidad en física, en matemáticas. Los mismos de la Ujú. mecánica cuántica se toparon que no podían ver las cosas porque ya están alterando el orden. Entonces, en ese sentido, la ciencia pues no puede explicar algunas cosas, ¿no? Entonces, caer también en el otro extremo, como decía de las espirales, y yo lo vi mucho parecido en Titán de Ataque, estaban organizados los muros, ¿no? El muro María y todo eso, que decía que ya la gente simplemente iba a estar sentada y todo lo iba a hacer la computadora, ¿no? Ujú. Muy al estilo de películas, que de repente esa computadora se revela y se hace el fin del mundo, ¿no? Que las máquinas se rebelan contra las personas. Caer en ese extremo de decir una frase que mencionaste tú en algunos videos, de Ujú. que decías, si no hay, y yo lo he escuchado de personas, de gente de ciencia, ¿no? Que trabaja cosas fuertes. Si no hubiera religión, no hubiéramos tenido religión, ya estaríamos miles de años avanzados en tecnología, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero muchos de los científicos tienen la necesidad de creer en algo. O sea, yo a pesar de no ejercer alguna religión, sí considero, yo sí creo que existe un ente superior. Que ahí está, no sé quién sea, no sé cómo sea, pero la gente necesita creer, ¿no? O sea, necesita la religión, a final de cuentas son creencias, o más que creencias. Ya que le hagas caso un padrecito o cosas de ese estilo, ya es otra cosa, ¿no? Ya entramos en tipos de conductas. Pero entonces, el creer también motiva muchas veces a las personas, ¿no? Y como yo te digo, el mismo Newton era muy religioso, y hay gente que ha logrado cosas grandes en la ciencia, y lo primero que dicen, le agradezco a Dios y a mi familia, ¿no? Entonces, si no hubiéramos tenido esas creencias, que a lo largo del tiempo han sido diferentes deidades, ¿no? Aquí mismo en México, antes de que ya los españoles creíamos en unas cosas,
Yo creo que si se reinicia la humanidad, vamos a voltear y vamos a estar viendo a ver una piedra que tenga cara de algo, de algún patrón y decir, ah, este es mi Dios, ¿no? Y entonces que generar esas creencias de la necesidad de respuestas. Esa utopía que plantean es de decir, ¿sabes qué? Yo me alejo de todo. Yo sí lo veo muy, muy improbable, muy, un sueño guajiro, como decimos acá, acerca de separar eso, ¿no? Yo creo que también la religión tiene cosas buenas, a final de cuentas las religiones profesan que te portes bien, ¿no? O sea, que no trates de no estar haciendo el mal por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la ciencia, ¿no? O sea, el proyecto Manhattan, ¿no? Imagínate la gente que estuvo ahí, ¿no? Que a final de cuentas se terminó matando, de que hacen su investigación para desarrollar la bomba atómica y de repente ves que mataste un montón de gentes con tu investigación, entonces sí está como de pensarle, ¿no? Es que pues justamente a la banda se le olvida que la URSS emprendió, bueno, no, mejor dicho, no solo la URSS, también otros estados, incluido Estados Unidos, todos han emprendido proyectos de ingeniería que, como no tenemos nombres correctos, podemos llamar como ingeniería social, porque la idea es cambiar a la sociedad con un fin. Pero no es realmente una ingeniería, porque no es exacta. No tiene lo que tiene la ingeniería, que es como de, o bueno, no intenta ser exacta, no es tan sencillo, porque el humano es muy complejo. Entonces, una de las cosas justamente que se ha atacado mucho es a la religión, pero ¿cuántos de ellos estudian? ¿Qué hay detrás? De entrada, justo lo que dices, nos impone o nos crea una moral, eh, digamos, central. Tú como pueblo o como grupo de nómadas que se juntaban, al compartir una moral, pueden ir compartiendo lentamente lazos, reglas invisibles que los hacen tener cierta paz entre ustedes, que con el tiempo los llame a construir o a crecer lo suficiente para hacerse una civilización. Luego, la religión, pues no solo es creencia, que es lo que la gente luego cree, también es jerarquía, es administración. ¿Quiénes son los primeros administradores? Los primeros, que están ahí al lado del monarca, los primeros sacerdotes, las primeras clases sacerdotales, ¿no? Más adelante, durante la caída de Roma, ya cuando estamos en la Edad Media, ¿quiénes fueron los que lograron por un rato mantener ciertos conocimientos? Los monasterios, los sacerdotes también, porque eran los últimos espacios donde había algún tipo de civilización, digamos, no enfocada a matarse entre todos o a generar cierto tipo de riquezas. Por último, pues ya algo más reciente, por ahí de 1700, 1800, fueron muchos estudiosos de la religión quienes dan con muchos descubrimientos importantes. Ahí está Mendel, ahí están un montón que hacen varias cosas más. Vaya, no hacen los fundamentos de la genética ni las leyes de la herencia, pero hacen cosas también muy grandes e importantes. Incluso el primer planteamiento del Big Bang viene de un sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Si bien la religión, a términos políticos, sí viene cierto esclavismo, ¿no? Bueno, cierto control sobre las masas, que es de lo que más se queja la gente. Pero, de hecho, sí, pero ese control no solo significa que la gente obedece, significa que la gente no se mata entre ella. Lo que ahorita decimos, no, pues es que nosotros ya no nos mataríamos entre nosotros. Y dices, en México, sí, seguro. No, en realidad, pues, en la antigüedad y en varios momentos de la historia, no, claro, la gente se iba a matar entre ellas sin mayor problema, si no había un gobierno, si no había una capacidad de controlar rebeliones, etc., y si no había una religión. Y nosotros caemos en otra forma de pseudociencia cuando juzgamos la moral del pasado con la moral de hoy. Se llama anacronía o historicismo, que es creer que nuestra moral es la chida. No, es que Cristóbal Colón, ¿por qué hizo lo que hizo? A ver, él era malo. No, Cristóbal Colón hizo lo que un montón de europeos y de mexicas y de otros pueblos más hicieron.
ser partícipes de conquistas, porque también los mexicas conquistaron, pero en nuestra moral babosa de ahorita decimos, no, 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 es que ellos estaban mal, eran malos, porque yo ya sé que son malos. Bueno, es una visión tonta que se puede refutar fácil, como tú, si tan bueno eres, entonces, ¿por qué dentro de 50 años tu moral de ahorita van a decir que es mala? ¿Por qué no te adelantas? Adelántate rápido, por favor, no te contradigas. O sea, ¿por qué eres moralmente malo en 2070? ¿No te das cuenta de ello? ¿No te das cuenta de lo retrógrado, de lo malo que eres? Pues no, estamos atados a una moral, a unas jerarquías, a unas leyes de nuestros tiempos. Hay gente que se adelanta, pero nunca es tanto, nunca es 100 años, 70 años, 1000 años incluso, ¿no? Entonces, no, verdaderamente tampoco, y otra vez, otra parte pseudociencia sobre la historia, que uno es fácil que caiga cuando solo se ha dedicado a aspectos más, más, digamos, ya sabe, le dicen ciencias naturales, pues es creer que la historia es una línea, que es una línea que va de abajo hacia arriba. Irónicamente, esa creencia es cristiana, porque antes del Cristo, en la mayoría del mundo, el tiempo era cíclico, algo que se repetía cada tanto tiempo. No había un final, solo se repetía. Incluso nosotros, bueno, incluso los mexicas tenían esto de los 5 soles, ¿no? Cada sol es una nueva era y este sol se va a acabar tal día. Lo mismo los egipcios, lo mismo los griegos hasta cierto punto, por eso tenían estos Ragnaroks, tenían estos, este, ¿cómo se llama? Los titanes, estas cosas. Pues nosotros no, porque llega la religión cristiana y nos dice que hay un principio, que es cuando los humanos vivían en el Edén, y un final, que es cuando los humanos vamos al paraíso. Bueno, esa visión, si la extrapolas, es la visión del cientificista de que en algún momento la sociedad va a llegar al punto cúspide, a la utopía, sí porque sí, y que gracias a que alguien rompió como debía de ser la historia, esa línea se interrumpió y nos quedamos pausados. O sea, es puro mito. No, no hay base, no hay evidencia, no hay nada, no hay ninguna forma racional de defender que estaríamos más avanzados tantos años. Ni siquiera, o sea, es como cuando a mí me dicen, no, si pudieras viajar al pasado, cambiarse algo, y digo, no, porque tantito muevo algo, se acabó, o sea, quién sabe dónde podemos terminar, porque son tantas variables, tantas posibilidades que es la locura, es el terror cósmico, es ponerte frente a algo más grande que tu mente. Entramos en esa parte de lo del caos, cuando Lorenz saca los Ujú, atractores y se da cuenta de eso. Imagínate Lorenz así como pensando ese determinismo, en ese ujú, determinismo de decir, bueno, si yo agarro y aviento esta, no va a tener ninguna repercusión. Pero después de que empieza a ver, estudiar todo esto del caos con las ecuaciones diferenciales que saca, se da ujú, cuenta de que un mínimo cambio en alguna parte del mundo puede generar una tormenta en el otro, ¿no? Llegar ujú, a, llegar a ese punto de decir, bueno, cualquier cosa que yo haga va a repercutir de cierta forma en el futuro. Justamente, o sea, si en el momento que yo se me ocurrió agarrar mi celular y grabarme para un video, si yo hubiera decidido, no, voy a andar ahí haciendo el ridículo en internet, no estaría aquí, ¿no? No tendría la placa esa que está ahí colgada, no tendría mi material que ocupo para grabar, ¿no? Y es una ujú. decisión muy simple de decir, ay, mejor me pongo a jugar Play, ¿no? Me pongo a jugar Play, me pongo a hacer otras cosas. Entonces caemos en eso de decir que la ciencia, a final de cuentas, va evolucionando, va cambiando con el tiempo. Si las teorías van cambiando también. Justamente, me parece que fue hace 2 años que empezó todo esto de Wolfram. Empezó a sacar sus Ujú, teorías de la teoría del todo, de sacarlo con grafos. Todavía no llega a nada concreto, todavía no hay algo así como que sustente realmente. Y él lo que dice, ¿no? Del tiempo finito, y él empieza como a buscar otras formas de ver
la ciencia. Le pasó lo igual a Newton. Newton tenía el defecto de que no sabía qué era la gravedad. Él la manejaba, la ocupaba en sus fórmulas, la Ujú. llegó a demostrar, pero no sabía qué era la gravedad. Hasta que llegó Einstein y de repente se le ocurre. Obviamente, todo esto que te digo una construcción de años, ¿no? Hay Ujú. gente que te dice, ah, sí, Einstein, E igual a mc al cuadrado. Pero ¿sabes la cantidad de años que se tardaron en llegar a eso? Es una construcción muy grande, que lleva todo un proceso, lleva todo un camino de ensayo y error. Ahora cuando hablamos de eso de la religión que te van dando las jerarquías, te va diciendo qué hacer, como tú lo mencionabas, te va diciendo hasta con quién te cases. Yo Ujú. conozco gente que alguna vez en la escuela, te gusta alguna chava o algo así, llegas y te la quieres ligar y te dice, ¿sabes qué? Es que yo soy de esta religión y no puedo andar con alguien que no sea de esta religión, ¿no? Y te quedas así como, no, o sea, tan marcado está de que no te puedes salir de ese círculo social y si ya, y si que caes en andar con alguien que no es de esa religión, te expulsan, ¿no? O sea, son castigos muy fuertes, ¿no? Yo, Ujú. por ejemplo, platicando con personas que les tocó hacer eh, romper esa regla, me decía, es que toda mi familia es de esta religión, ¿no? Mis papás se casaron y no eran uno era de cierta religión y el otro de la otra. Le digo, ¿y qué repercusiones tuvo? ¿No? Ya yo de chismoso. Y me dice, es Ujú. que de mi familia no nos hablan. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, o sea, de la misma familia, hermanos, tías, tíos, los bloquearon, o sea, los aislaron, así como, como si bloquearas a una persona en Facebook, pero en la realidad, ¿no? Así Ujú. tipo Black Mirror, ¿no? En Black Mirror Sí. me acuerdo que hay un capítulo de ese Black Mirror también, cada que lo veo, ya luego hasta no quiero ni avanzar en los capítulos porque sí ya me da la ansiedad, porque sí te plantean unas cosas que si tú las razonas tantito, sí son bastante paranoicas, ¿no? Ese capítulo de Black Mirror me acuerdo que ya las personas creo que ya traían las redes sociales en la mente y cuando bloquean a esta persona sale y veía todo rojo, ¿no? A todas las personas las veía rojo y era ese bloqueo. Entonces, la religión aparte de eso, tiene un peso político, tiene más peso que la ciencia. De hecho, yo, por ejemplo, hoy Ujú. me puse mi playa, esas playeras yo las estampo. Esta dice que en la ciencia creemos, es como una parodia a lo que dice el billete de dólar, In ¿no? God we trust, ¿no? Entonces, yo no he visto que en el dólar diga que en la ciencia creen, dicen que en Dios creen. Entonces, la ciencia no tiene ese peso como lo tiene el peso de la religión. O sea, aquí en algún momento también en México la iglesia tenía fuerte control de la política, ¿no? Hasta que llegó Benito Juárez y lo que nos cuentan de la historia, pero a final de cuentas la historia la escriben los ganadores. Tengo profesores que son rusos, bueno, que eran de Rusia, y ellos traían otra historia diferente a la que nos cuentan aquí. Alguna vez, cuando antes de ser matemático, trabajaba y conocí chefs que eran alemanes y ellos contaban otra historia a la que yo me habían contado en la escuela, ¿eh? Entonces, Ujú. cada quien trae, eso también es muy interesante. Sí, totalmente. Pues, como lo digo en su momento, ¿no? O sea, por algo los reyes se coronaban en iglesias. Eso es algo muy curioso. Ocurre que los primeros reyes no eran humanos o no se entendían a sí mismos, ni el pueblo se entendía como humanos. Ellos eran hijos de los dioses o en el caso de los faraones, dioses. O sea, eran eso. Y nosotros pues no éramos dioses, no teníamos sangre divina. Obviamente a lo largo de miles de años se fue perdiendo hasta el punto en el que luego ya era solo sangre real. Y también nos preguntábamos, pero ¿por qué ese carnal tenía derecho a gobernar tantas personas y tantos terrenos solo por tener tal sangre? ¿Por qué perdían la cabeza por eso? Tampoco ellos lo sabían. Ya hasta que pudimos tener pudimos ver ciertos registros, ciertas cosas, ¿no? Recuperar, o sea, sabemos más de Egipto que la gente que vivió 300 años después de su caída. O sea, de verdad. Es así como muy curioso cómo funciona esto. Entonces,
de ahí viene, de la sangre divina. Y la religión, pues, decía, pues sí, yo estoy de acuerdo que su sangre es divina, que él te manda porque, pues, Diosito. ¿Mm? La ciencia no puede ser eso. De hecho, es lo que digo, la ciencia está difícil, a no ser que pase algo muy, muy trascendental que se vuelva una religión, porque no hay gobierno que la necesite. No hay nadie que la necesita para volverse o para decir, mi gobierno es real. Tú como ciudadano me tienes que obedecer porque científico dijo que así es. Tú como ciudadano debes de obedecer a las instituciones, firmar aquí, sacar tales, ¿cómo se llama? Documentos, porque la ciencia lo dice. No, 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 para nada. No se necesita. De hecho, muy por el contrario, la ciencia es un aguafiestas, es bien malvada. Le encanta llegar a decir, oigan, chavos, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan del viernes? Que sí, sí, sí. Pues no, no pasó, no es cierto, fue falso, se equivocaron. Todo lo que estuvieron haciendo fue una pérdida de tiempo. Ya me voy, chavos, cuídense, abrazos. Así, eso es la ciencia. Como lo que la gente, lo que muchas veces no saben las personas es que la ciencia no avanza diciendo esto es verdad. La ciencia avanza diciendo esto no era verdad. Bueno, al menos ya sabemos que eso no es real. Sí, Sí. es que ya cuando uno lo piensa de esa forma, sí es gracioso. O sea, fíjate, a mí me tocó en la escuela, y cuando iba en la primaria, la maestra, decía a la maestra, si tengo 5 perros y le quito 4, ¿cuántos me quedan? Y ya decíamos, un Ujú. perro, ¿no? Y hacíamos ahí. Y yo me acuerdo que veía la calculadora que yo le ponía 5 menos 15 me decía menos 10. Yo decía, Ujú. ¿y eso qué significa, no? ¿Cómo podría ser? Sí, ¿Cómo ¿no? puede ser que a 5 perros le quito 10 perros? Y yo le preguntaba a la maestra, oiga maestra, mi calculadora no sé si está mal, pero dice que sí le puedo quitar 5 perros, a 5 le puedo quitar 10. No, 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 tú no le hagas caso, tú haz lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ujú. Avanzas a la secundaria y ya te dicen, oye, ¿qué crees, chavo? Que los negativos sí existen, ¿no? Ujú. Ay, así como que dice, entonces, ¿mi primaria qué? ¿Mi primaria ya valió? O sea, porque hasta te regañaban. O sea, las maestras te dicen, a 5 perros no le puedes quitar 10 y se hasta se encabrona, ¿no? A mí me tocó todavía que me pegaran, ¿no? Que agarraran el gis y un gisazo en la cabeza porque no te entraba esa idea. Después, ya en la secundaria, te ponen la raíz de un número negativo y ahí te dicen que no existe. Ya después te dicen que sí existe. Entonces va con esa construcción de que te van diciendo que lo que viste anteriormente, pues no era cierto, ¿no? O sea, y eso que le pasó con Newton, de decir, bueno, a ver, esto solamente te sirve cuando los objetos, que la relatividad y llega todo este rollo, ¿no? Luego llega la mecánica cuántica y te dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con puras probabilidades porque no podemos saber en la posición y el tiempo en el que se están moviendo los electrones, ¿no? Ujú. Entonces, como va avanzando la ciencia, sí es a decir, ¿saben qué es? Como dices tú, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que estaban haciendo, pues no sirvió, ¿no? Puede que le pase a Wolfram, que ahora quiere unificar todo y que diga Ujú. Wolfram de repente, oye, ¿saben qué? Pues llevo 10 años trabajando y ¿qué creen? Que pues valió madre mi investigación, Ujú. encontramos que no es cierto. Gracias por participar, ¿no? Gracias por ver los directos. Gracias porque Wolfram es como un rockstar, ¿no? De que saca sus directos y pone sus Sí, sí, sí. científicos. es un showman, ¿no? Entonces, Ay. Ah, no, entonces, adelante, adelante. entonces cuando ya hace todo ese show, sí puede llegar un momento que diga, ¿saben qué? Llegamos a que no es cierto, que la idea que teníamos Ujú. no era cierta, ¿no? Entonces, la religión, como dices tú, sí es más, creo que tocaron, ¿no? Sí, sí, sí. La religión sí te da ese poder sobre el pueblo. Tú te remontabas a los reyes, de que decían que por orden divino esta familia iba a ser la familia real. Ujú. Eh, a lo mejor los que nos escuchan dicen, ay, pero eso era hace mucho tiempo, ¿no? Pero, o sea, a ver, ahí va la analogía sin ser chairo ni nada. A mí me viene o me va todo eso de la política. Eh, el partido del presidente actual hace alusión a la Virgen Morena, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí ya también entramos a que la religión está apoyando para poner un presidente, ¿no? Bien o mal su trabajo, yo ahí sí no me meto, eso ya es una discusión a la que
no se puede llegar luego a nada, nada más estar Ujú, de un bando del otro, ujú. pero lo estamos, o sea, lo que voy es un ejemplo de algo que pasó hace 3 años, ¿no? Y la Ajá. gente sí decía, vamos a votar por la Virgen. Yo llegué a escuchar gente que decía que iban a votar por la Virgen. Oh, Entonces, vaya. o sea, yo lo llegué a escuchar, porque decían que era la Virgen Morena. Justamente cuando hizo su tontería, eso sí lo puedo decir que fue una tontería de que dijo que sacó su imagen de su cartera y dijo que eso lo protegía del COVID. Ahí sí, bueno, ahí sí, eso sí se me hizo una tontería de eso. Otra vez de nuevo está aludiendo a la religión para controlar a la masa, ¿no? Sí, es que hay una frase que dice, tú puedes ser tan escéptico como quieras, pero siempre vas a soñar en cristiano si eres occidental. O sea, tenemos, vaya, nuestra sociedad misma está alzada sobre esos principios. Entonces, los gobernantes, incluso Stalin, ¿no? Gente que tenía una visión antirreligiosa, ¿no? No atea, antirreligiosa, o sea, de todas las religiones fuera, todas purgadas. Incluso Stalin o cualquier político, todos hacen actos religiosos alrededor de su imagen. Todos son mesías o son reformadores, son esto, son lo otro. Y es un constante juego en donde tratas de mostrarle a los otros que eres un poco más allá de un ser humano. O sea, es así de sencillo y de aterrador a la vez. O sea, tú ves a Stalin o a cualquier dictador socialista y ves que sacan fotos gigantes de ellos y los ponen en monumentos, los ponen en tal y cual lado, y es con esa función, o sea, claramente va, no hay Dios, pero sí hay la revolución, y ellos son la revolución. Tú ves a los niños héroes, ¿no? Tú ves a Zapata, a Carranza, a Obregón, que son parte de la historia de México, y los ves en pinturas casi como si fueran seres de piedra, como robots, como seres inhumanos, y fueron pintados con esa intención de que se vieran más allá de lo humano. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Queremos la legitimidad divina de los gobiernos sigue siendo necesaria en muchos casos. Ahí está Estados Unidos. Estados Unidos es un país que ha unido muy religiosamente a su propio país. O sea, tienen esta idea de que de alguna manera u otra Estados Unidos es una especie de pueblo elegido. Ellos son América, ellos son eh, los defensores de Occidente, mil cosas más. O sea, son palabras que suenan bonitas y que la gente, porque suenan bonitas y las repites mucho, no las terminamos creyendo. Y justamente, hablando de rockstars, Elon Musk, y justamente ha sido gracias a cuestiones sobre sus opiniones científicas, gracias a cuestiones sobre lo que llega a apoyar o no, es lo que lo ha ido haciendo que la gente ya no lo vea tanto como un dios. Pero es curioso porque hay cientificistas que dicen, no, tu ciencia, no, digo, tu religión nunca nos llevará a Marte. Musk, sí. Y yo digo, no, no, Musk no. Su dinero tal vez, y el del gobierno de Estados Unidos, porque de ahí es de donde saca dinero Tesla y SpaceX principalmente de subsidios, pero son sus ingenieros, no él. Musk hace mucho dudo profundamente que él se pare y diga, sí, chavos, déjenme, yo me aviento este cálculo. Tú, Ortiz, de contaduría, ahorita tú, ayúdame con lo que dejé ahí en mi oficina, ¿no? Era como una llamada. No, él ya no hace eso, ni de lejos, ni de broma. De la misma manera, como reitero, el tipo decía X cosa, luego la ciencia decía otra, y el tipo no se echaba para atrás. O sea, porque había gente que decía es que él era casi científico, que él era como un Iron Man o como un Rick, ¿no? De Rick and Morty, de la realidad. Y no, es así de, no, tiene conocimientos sobre ciencia, pero no es más que un mortal como nosotros. Ignora muchísimas cosas, se equivocó y se va a seguir equivocando en muchas otras cosas más, y finalmente sí es un genio siendo un empresario, pero en lo demás, no. Pero lo queremos ver como el salvador de la humanidad, como el que nos va a llevar a Marte y dice, no, pero el tipo ya lo dijo claro, que muy probablemente vas a llegar a Marte a lavar baños tú, porque tú no eres rico.
No, bueno, pero nos va a llevar. No, no, no nos va a llevar, carnal, ¿entiendes? O sea, ese es un mito en donde se mezcla la meritocracia, el cientificismo, la pseudociencia y el culto a la personalidad rozando con otra vez esta pseudodivinidad. Digo, habrá algunos que me escuchen y digan, no manches. Y yo digo, sí, viejo, o sea, tal vez tú no, tú tal vez dices, me emociona. Yo también me emociono. Pero sí hay gente que se lo toma así, en serio que la hay. Ojalá no te topes con uno. Y sí, sí es que complicado. Es también hasta como el mito de Nikola Tesla, ¿no? Que en algún momento se volvió como Oh, sí. un ícono de la gente que decía, no, es que tenía el rayo de la muerte y viajaba en el tiempo y se empieza, termina la persona y empieza el mito, ¿no? Justamente con Musk, he escuchado eso de que dice, es que Musk nos va a llevar a la Marte, ¿no? Es el salvador de la humanidad. Cosas de ese estilo, yo luego les digo, es que no es Musk, Musk, te apuesto que le pones ahí una integral, ni siquiera la vas a saber resolver, ¿no? Es la gente que está detrás de él y la lana, por supuesto, ¿no? O sea, si yo tuviera la lana, igual podría estar ahí construyendo ahorita un cohete o siguiendo ingenieros de la UNAM, del Politécnico. Pues con la lana se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ujú. Y la gente ya lo está tomando también como un culto, o sea, ya es como un culto hacia Elon Musk, que ya todo lo que haga y es así como que, ay, el Salvador, nuestra figura, se fumó un churro de mota en un programa de radio, salió vestido de Wario, ¿no? Compró Bitcoin. Entonces, todo eso y como dice, se mete todo eso de todos los factores que llevaron a Musk a estar a donde está ahora, se conjuntan y se forma una especie de religión hacia él, ¿no? Que sí tiene mucha influencia, sí tiene mucha influencia. Lo hemos visto que cada que escribe algo se tambalean las economías. De repente él Ujú. dice, ya no voy a comprar esto y pum, se cae el Bitcoin o pasan cosas, ¿no? O sea, te das cuenta del poder del que tiene una persona y que yo luego lo veo que siento que hasta nada más está jugando a ver qué pasa, ¿no? Se vio con lo que decía del Dogecoin, ¿no? De que dice, ay, aquí tengo mi perro, quiero que me hagan una criptomoneda de eso, ¿no? Y se cumple, ¿no? O sea, te das cuenta del poder que tiene y a final de cuentas eso es a lo que le importa a los gobiernos la religión, ¿no? El poder para estar controlando a las masas. Unir a las personas con la religión. Aquí en México somos muy religiosos, a veces tenemos esa costumbre, que igual es debatible que si por qué la Virgen es morena y que todo lo de Juan Diego y todo ese rollo. Cuando venía Ujú. el Papa, me acuerdo, a mí me tocó ver cuando venía el Papa Juan Pablo II, el país se paralizaba como si fuera la final de México en la Copa del Mundo, ¿no? Era tal el grado de poder que se tenía. Ya ahora con los papas ya no son tan carismáticos y todo eso, pero cuando decía México siempre fiel, yo llegaba a ver que hasta luego mi mamá, mi abuela se ponían a chillar, ¿no? Con una frase de él, o sea, del Papa Ujú. Juan Pablo II, ¿no? Entonces te das cuenta del poder que tiene toda esa parte de la religión, cosa que la ciencia no tiene, ¿no? O sea, de No. repente, o sea, un científico que está estudiando, vuelvo que salga Higgs, ¿no? Del bosón de Higgs, de la partícula de Dios, y que diga algo, ni lo pelan, dicen, ¿quién sabe quién es ese cuate, ¿no? Ya de repente le dices a alguien, oye, es que es el de la partícula de Dios, ¿no? Y de hecho ese nombre se lo ponen para que pegara, y la gente que lo estaba patrocinando, para que ganara el premio Nobel, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, simplemente le pusieron el nombre, un nombre comercial para que se pudiera vender. Entonces, ahí vemos que le pusieron la palabra Dios para generar este impacto, porque si le hubieran puesto simplemente el bosón de Higgs, pues hubiera quedado en el olvido. Pues lo más cerca, hasta cierto punto, en la ciencia ya tenemos figuras, ¿no? Y llegamos a tenerlas incluso en vida, ¿no? Ahí estuvo Einstein, que le ofrecieron hasta ser presidente de Israel. Por fortuna, Einstein pues, era alguien muy humilde, ¿no? En ese sentido de que dijo, en ese sentido, ¿no? No, no sé, no sé si en lo demás era arrogante, pero en ese sentido dijo, no, los problemas humanos no le sé, la verdad, no le sé. Tuvimos a Hawking, que también es una figura que
ya es hasta de la cultura popular, pero así creer que un país se va a colapsar porque viene uno, imposible, imposible, o sea, verdaderamente no, no. En este momento, quizá dentro de 2 siglos, y en estos 2 siglos pasan cosas muy inesperadas, podría ser, pero muy honestamente, ahorita no. No hay nada que nos indique que eso pudiera pasar, ¿no? No hay nada que nos diga, va, va, va. Eh, no, es que no, no hay forma alguna, ¿no? Tiene que pasar algo muy, muy sorprendente, ¿no? Para que la ciencia mueva tanto como la religión, ¿no? Tiene que pasar, creo que lo que tiene que pasar es esta desfiguración histórica, que es justamente comentabas de Tesla. No, es que él tenía el rayo de la muerte y él inventó la energía ilimitada y dijo, no, no, a ver, no existe la energía ilimitada. En mi casa se respetan las leyes de la termodinámica. O sea, no puedes. No, pero es que él era muy inteligente. No tanto, o sea, sí era un genio, pero también era muy arrogante. Prometía y decía muchas cosas que luego no hacía. O incluso decía que de algún modo u otro pues iba a llevarle la contra a Einstein con lo de la relatividad, cuando esa no era su área. Ingeniero. Y es lo que no queremos ver de él, pues, o muchos no queremos ver de él porque vemos en él un salvador, o sea, ese es el punto. En Hawking podíamos ver a alguien que decías, demonios, seguro que lo que él me cuente me va a dejar loco. En, en otros podíamos ver un gran consejo, ¿no? Una ayuda con esta enfermedad, pero nunca un salvador. Y con Musk, la gente sí está pensando en un salvador. O sea, hay gente que todos los días se la pasa diciéndole, vamos, viejo, por favor, tuitea algo. Puse todo mi dinero en esta criptomoneda. Y así de hoy, es claro que Musk está jugando su propio juego con las criptomonedas. O Sí, sea, es clarísimo, porque no hay ley que lo pueda detener. y porque puede, ¿no? O sea, es como te digo, con un tweet, o sea, ya cada que sale algo de Musk, digo, ya está pasando algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, que estoy minando Ethereum, Ujú. sí, sí, de repente veo y, está dando menos porque está dando más. Igual a hacer ese pinche Musk que ya se la locó el cabrón. Entonces, todo eso de los de El Salvador, sí, la gente ya los ve como un mito, ya los ve como más allá de la persona. Decías tú lo de Stalin, de los rusos, cómo magnifican a sus figuras, ¿no? Ujú. Y sí, o sea, ponen sus pancartas. Por ejemplo, hasta el mismo Hitler, ¿no? Que se engrandecía. Yo creo que a Hitler, si te lo topas afuera de tu casa, una persona, un bajito, flaquito, tú dices, chica, ¿a poco ese es el que dicen en la escuela, ¿no? Que ocasionó la Segunda Guerra Mundial y que ese era el demonio y que la reencarnación de Lucifer y todo eso, ¿no? Ya los engrandecen de cierta forma que la gente los veía como el mito. Y ya para ir cerrando esto, para que no se alargue más, porque siempre ya llevamos un buen rato, yo creo que la gente no está lista también. A una frase, un fragmento de la película de Hombres de Negro, cuando le cuentan a Will Smith de la verdad de todo lo de esta organización que había, le dice, mira, es que no estamos solos en el universo, pasa esto, pasa aquello. Y él se queda sentado en una banca y le dice que lo medite. Y le da acá le da la historia de decirle, mira, es que ¿por qué no se lo dicen a la gente? Y dice, es que la gente no está lista para ello, ¿no? O sea, vemos lo que pasó, ¿no? O sea, que empezaron que las antenas 5G, empezaron que ahora con lo de la vacuna que se te pegan las cucharas en el brazo, a toda la gente, o sea, seguimos siendo una masa torpe, seguimos siendo Ujú. una masa así, que no entiende las cosas. Entonces imagínate que de repente llegue alguien y les diga, ¿saben qué? Sí hay reptilianos, sí hay personas de otros planetas entre nosotros. Miren, este cuate que es nuestro presidente se quita la careta y ¿qué va a hacer la gente? Va a entrar en pánico y vamos a estar así como ganados, matándonos y chocando las cabezas unos contra otros. Más allá de eso, yo creo que hay muchas cosas que la gente no está lista para saberlo. Lo hemos visto nosotros que luego interactuamos con el público que nos ve.
Les dices algo de Tesla y ya estás dañando a su Dios, que es que tú porque eres matemático ya denigras a los ingenieros, es que Tesla, si te hubiera visto, te hubiera aventado el rayo de la muerte y se teletransportaba, y es que Edison y todo eso, ¿no? Les hablas mal de sus héroes y entonces la gente, o sea, a los héroes los vuelves humanos y eso es lo que les duele, ¿no? Les duele ese sentido de que tú les digas, no, pues es una persona como tú o como yo, que fuma mota en los programas, que se viste de Wario, que tuitea cosas ahí sin sentido y de repente se vuelven realidad. Entonces la gente no está lista para entender eso y si se dieran de repente todas las respuestas, quién sabe qué pasaría con la humanidad. Ah, pues, a ver, digamos, mañana descubrimos el alma, ¿no? Descubrimos que existe, ¿no? Que hay una parte en algún lugar donde existe algo llamado el alma. Nos volvemos locos, porque aunque sea la respuesta que muchos quisiéramos escuchar, creo, ¿no? Porque suena muy bonito eso de que, o sea, cuando alguien me dice, no, es que los fantasmas no te dan miedo, yo digo, no, pues, si sí existen, o sea, yo digo al contrario, vengan, aparézcanse, porque si sí existen, significa que hay algo más. Significa que todavía, que la cosa no se acaba cuando tu cuerpo se muere, ¿no? Por eso digo, a mí no me dan miedo, a mí me asombrarían sus consecuencias. Entonces digo, pero el problema de que algo ya sepamos que es cierto es que vamos a estudiarlo y al estudiarlo podemos descubrir cosas un tanto desagradables, porque como es costumbre, la existencia o lo que existe no está ahí para nosotros. Entonces, sí, efectivamente, la masa es eh, todos, ¿no? Sin importar que sean científicos o no, la masa no piensa, la masa reacciona. Ahí está lo del papel higiénico, ¿no? Que todos estaban comprándolo como locos. Yo siento que si descubriéramos eso del alma o mañana descubriéramos el multiverso, pues sí, nacerían 1000 creencias más y todas irían en lo mismo, ¿no? Sí importamos, sí importamos, claro, pero por un momento las visiones religiosas que hasta el momento nos descubrían, nos describían otra realidad, se tambalearían muy fuertemente, se romperían. Incluso, pues, vaya, los físicos entrarían casi casi en la locura porque dirían, ah, caray. Y entonces, a ver, en estos universos, ¿las leyes de la física funcionan? Y si no funcionan, o son otras leyes de la física, o sea, es de repente descubrir que cuando es descubrir el océano y como decía Lovecraft, que estamos en una plácida isla de ignorancia, ¿no? La humanidad está en una plácida isla de ignorancia que puede que no estemos preparados y ni siquiera podamos verdaderamente o sea, ¿quién nos dice, quién nos dice que vamos a poder verdaderamente entender el universo? Nadie lo sabe, o sea, lo estamos intentando, pero no sabemos si sí lo vamos a poder hacer. No sabemos si va a llegar un punto en el que lleguemos a un tope y digamos, es que ya hasta aquí llegó nuestra tecnología y nuestras capacidades existenciales. Es como la idea de viajar en el tiempo. Lo único que tenemos es la esperanza. Literal, solo tenemos la esperanza de que como en el pasado ya logramos cosas que decíamos imposibles, pues en el futuro lo seguiremos haciendo, pero nada nos lo asegura. En otras palabras, también el científico es humano, guarda esperanzas y esas esperanzas llegan a guiar hasta cierto punto sus investigaciones, principalmente el dinero, porque no puede investigar si no tiene dinero, ¿no? O sea, no digo que el investigador quiera hacerse rico, pero me entienden que yo no o nadie tiene para comprarse un colisionador de hadrones, ¿no? Yo no sé dónde los venden, si es que los venden, me entiendo. Entonces, eh, ay Dios, no, es que lo más cercano, o sea, lo más cercano que llegamos a tener así a eso fue la teoría de la evolución. Y hay gente que ya casi 2 siglos después, bueno, en camino a los 2 siglos,
no cree en ella. Y obviamente los biólogos todavía siguen quebrándose la cabeza para entenderla adecuadamente. O sea, tú llegas con un biólogo y le dices cómo funciona específicamente la evolución, por qué estas cosas ocurren, te planteará modelos, te planteará metodologías y todo eso, pero aún no estamos precisamente seguros. Sabemos que vamos por el buen camino, pero no estamos precisamente seguros. Y hay mucha controversia dentro de la comunidad científica, ¿no? Es así de, sí, la evolución es real, pero hay otros mecanismos, como se puede interrumpir, qué significa lo que hemos estado haciendo nosotros en materia biológica durante estos últimos años. Eh, Dios, o sea, es tanta complejidad que tenemos el peligro de caer en lo que pasa en un mundo feliz, que cada quien intenta mirar solo una parte del esquema porque no podemos mirar el esquema entero, lo cual termina haciendo que generemos un esquema que no puede mantenerse junto. No hablo del esquema de conocimiento, ¿no? Hablo del mundo, que terminemos creando una distopía, simplemente porque, como pasa en un mundo feliz, todos sabemos datos técnicos específicos de un punto, pero ¿quién sabe lo suficiente como para entender al mundo? Es lo que, sí, o sea, ¿quién? Yo creo que nadie. No hay nadie en todo el mundo que pueda decir, sé lo suficiente como para arreglar cada problema del mundo y moverlo en una dirección adecuada. Y sin embargo, eso es lo que vemos todos los días con la política. El político tiene que intentar hacer eso, aunque no tenga ni la más mínima idea, como todos nosotros. Y es que al final de cuentas, todo es un sistema muy complejo, que sí los políticos también prometen y las soluciones a todos los problemas, que vas a dejar de ser pobre, que vas a tener puentes. Esa es la parte del malabarismo del show mediático, que Ujú, justamente en México lo estamos viviendo falta una semana, ¿no? De hecho, dentro de 8 días son las votaciones, ¿no? Llegar a esa parte utópica, como lo mencionas, sí, nadie sabe todo, ¿no? Y de ahí surge la necesidad de tener un dios, porque los dioses sí lo saben todo, ¿no? Los dioses es la respuesta a eso de decir, ¿alguien de aquí nos puede sacar de todos nuestros problemas? No, pues no. No hay alguien que lo pueda hacer, que alguien que lo sepa todo. Y es cuando se crean estas divinidades. Se crea esa idea de los dioses, que en algún punto y que van a ir cambiando, ¿no? Decía alguien, es que ¿por qué llueve? Hay un dios que hace que llueva, ¿no? ¿Por qué está la noche? Hay un dios de la noche. ¿Por qué? Y ya empezaron a crear todo eso, ¿no? Las ujú. respuestas de las personas, en el sentido de que si están preparadas para entender o si realmente les va a agradar la respuesta, hay muchas respuestas que no nos agradan. La imposibilidad de tener algo tangible, de decir, ¿sabes qué? Estás enfermo de esto, y tú dices, pero si vamos a ir a Marte, tenemos iPhone 15, tenemos esto y tenemos telecomunicaciones, y ¿sabes qué? Aquí están los resultados, no se puede curar con la medicina actual, tienes tantos días de vida, ¿no? Y entonces son respuestas que no nos gustan, ¿no? Y ahí es cuando ya la gente se desespera, empieza a buscar otras alternativas. Y otra cosa que también es cierta, cuando ya estamos en algún problema hasta de vida o muerte, hasta los que no creemos nos ponemos a rezar, ¿no? Ujú. Nos ponemos a rezar. A final de cuentas eso nos ha pasado. Es como decían, tú vas a ser ateo hasta que realmente te pase algo fuerte. Y en tu desesperación busques ayuda de un ente superior, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Perdóname por sacar estos videos cuando yo decía que era ateo y la chingada, perdóname, pero ayúdame para sacar este problema, ¿no? Entramos también en eso, nos va a pasar yo creo que en algún momento, ojalá y no te haya pasado antes porque sí luego son situaciones fuertes. De hecho, hasta cuando a mí me da la enfermedad, pues sí, yo pensaba, dije, no, pues en cualquier momento voy a morir, ¿no? De tanto, Ujú. de que algún momento voy a dejar de respirar. Afortunadamente no pasa,
pero estaba la posibilidad y entonces en ese momento, ahora sí ya crees en Dios, ¿no? Entonces, cerrando la plática, una plática que podríamos estar horas y horas, pero es muy pesado luego estar hablando tanto. Más estoy un poco enfermo de la garganta. Yo creo que lo que le falta a la religión a la ciencia para hacer una religión, más allá de sus principios, porque sí podemos decir que la ciencia está basada en hechos reales, una metodología, una epistemología para ir generando conocimiento, y la religión, a final de cuentas, son imposiciones que alguien escribió y ya. No estoy comparando en ese sentido, pero para que la ciencia tenga el mismo impacto de la religión, es que mueva a las masas y que le sea útil a los gobiernos para poder someter a la masa en general. Ujú. Algunos dicen, han estado diciendo, ¿no? Que no, pero es que todo esto de la pandemia, que nos hicieron obedecer, ¿de qué hablan? ¿En qué país viven? En serio, banda, o sea, los que ustedes dicen que gracias a la ciencia los gobiernos nos pudieron encerrar, reitero, ¿en qué país viven? Porque aquí en México no pasó. De hecho, hubo agresiones a médicos, hubo mucha negación y a día de hoy la sigue habiendo. En Estados Unidos lo mismo, en Alemania lo mismo. O sea, hablamos de países en desarrollo, países desarrollados, en países de todo el mundo, la palabra sagrada de la ciencia no bastó para que la gente se metiera a su casa. No, entonces, para la gente que sí agarra eso de no, 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 es que la ciencia se ha vuelto la no, porque de ahí empezó, al menos de mi lado, esta idea de la ciencia como la nueva religión, porque vi gente que decía eso. Es que me obligaron a meterme en mi casa por esta nueva creencia donde gente con bata te dice algo y no es cierto, no te obligaron, te estás quejando y no pasa nada. En un momento donde la religión es fuerte, si tú te pones a ella, no te van a quemar, va, no necesariamente llegamos al peor ejemplo, pero la sociedad te va a ver mal, te va a atacar y dicen también lo mismo. Bueno, es que yo también si no me vacuno, me atacan, me critican, me cuestionan. No, ahí no es porque no obedezcas, ahí es porque la gente tiene miedo a que tú los vayas a contagiar. Le tiene miedo al virus, más no a desobedecer a la ciencia, porque pues, no existe el presidente ciencia, no existe el papa de la ciencia. Nadie por sí. Es más, ahí está la OMS. La OMS sin poder político detrás no es nada. Nada, nada. O sea, verdaderamente nadie le hace caso ni la va a pelar si no hay un respaldo económico político detrás. Entonces, de ninguna manera. ¿Pero por qué? Pues porque queremos, ¿por qué? Y justamente es una ironía que esto de decir que algo científico, digo, algo religioso es menos, ¿no? Es menos verdadero, pues nació gracias a la ilustración y nació gracias al discurso científico hasta cierto punto. Y que ahora se use eso contra la ciencia. Es como, wow, es la capacidad del ser humano para distorsionar y cambiar todos los significados sabidos y por haber es asombrosa. Y es la habilidad de distorsionar todo. Es como dicen, es que todo lo que tocan lo hacen, lo destruyen, ¿no? Fíjate que ahora mencionaste algo muy inquietante. ¿Qué hubiera pasado? Dices, en este tipo de la gente que se queja de que nos encerraron por la ciencia, porque sí salía el doctor Gatel, salía el doctor no sé quién en otros países y daba las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que médicos y recomendaban hacer esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran puesto de acuerdo todas las religiones y decía, salía el Papa, oigan, ¿qué creen que se me apareció mi Dios? Me dijo que los que no se vayan, no se confinen en cuarentena, van a ser considerados pecadores y van a arder en el infierno, ¿no? En otras religiones, no sé, se me apareció Buda, se me apareció los dioses que quieran, ¿no? Se hubieran puesto de acuerdo. Yo creo que ahí la gente sí se hubiera metido en cuarentena, no como mencionas tú que aquí realmente salías a la calle y todo estaba normal. O sea, era eso de que medio te asomabas y veías fiestas, escuchabas fiestas de los vecinos. Pero si hubiera sido por la parte de la religión, lo vemos también con las personas que tienen algún vicio, ¿no?
de que van con el médico y el médico les dice, ¿sabes qué? Pues si tú sigues bebiendo, si tú sigues ingiriendo esto, te vas a morir en tanto tiempo, ¿no? No le hacen caso, pero de repente ya cuando ya los mandan a jurar, mandan a hacer su juramento en la iglesia, yo sí he visto gente que deja de beber, que deja de las drogas, Ujú. deja de hacer cosas por la idea de un ente superior. Y ahí yo digo, oye, está chingón, ¿no? Está qué bien que hay religión, ¿no? Por eso de mi tío dejó de tomar, por eso mi abuelo hizo esto y aquello. Entonces, también es parte de la distorsión y es muy subjetivo todo lo de si es buena o es mala religión o ciencia, ¿no? Ah, pues, ay, es que, es que, bueno, yo creo que ya estamos como llegando a un punto, ¿no? Ya más concluyente sobre que, pues, la ciencia ya no es enteramente mala, no puede serlo. Ya hay un poder que, o sea, si la ciencia hace cosas como de salgan a la calle y hagan X, Y cosa, ya hay otro poder político que le va a decir, Nel, lo siento, no puedes. Y la ciencia, no, pero es que los feligreses me van a defender, sí, pero yo tengo un ejército. Ok, está bien. O te puedo inflar digo, te puedo destruir a puro impuesto. Entonces, ya no, ya la ciencia ya no puede ser realmente enteramente mala. El gobierno también sí puede llegar a intentarlo, pero ahí entra la gente. La ciencia en sí misma, pues igualmente lo que pregunto, bueno, ¿qué poder tiene? Sí que lo tiene hasta cierto punto y es algo que sé que le molesta a las personas, y es que cuando dices, ya hay un estudio donde ya se comprobó, es como que se siente como que te callaron, ¿no? Así como de, no, ya, pues ya, es la verdad y se acabó. Y es feo, ¿no? Porque ahí entra otra vez nuestro ego. Cuando tú ya dijiste algo y tú ya lo defendiste por un año y te llegan y te dicen es que es absolutamente falso y no hay espacio de conversación, pues perdóname, pero sí está difícil no decir mendiga ciencia. O esos científicos se sienten mucho con sus números y sus fórmulas. Digo, incluso le ha pasado a gente dentro de la ciencia. Ahí está el premio Nobel de medicina, creo, uno de los que se plagiaron más que descubrir verdaderamente la secuencia del ADN. Creo que es Craig Venter, creo, no estoy muy seguro. Craig Venter, creo, que es racista y tiene libros explicando y diciendo cosas como que tal raza esto, tal raza al otro, y le han dicho, no, tú estás mal, la evidencia dice esto. Y él, por más dentro de la ciencia que está, le han dicho, regresa a tu premio Nobel. Es que andas diciendo pura basura. Y no es el único, hay otros varios científicos que se quedaron defendiendo una postura y se quejan, no, es que la ciencia es dominada por tal discurso, por tal visión, y es como de, incluso teniendo un premio Nobel, incluso siendo científico, tienes una visión personal y si no se cumple, si la ciencia te la tumba, te vas a enojar. Lo mismo nos va a pasar a todos los de la calle, ¿no? A toda la banda. De ahí el odio de ahí el odio a la ciencia muchas veces. Y sobre todo si eres si eres político y te tumban tu teatrito, pues no manches. Ya caemos igual de nuevo en el individualismo, ¿no? Ujú. Pero es igual, es tema de, como dice, ¿no? Hablando de política y religión, uno nunca va a acabar. Yo creo No, que no. también política, religión, ciencia y fútbol, que quién sabe, creo que hoy se está jugando en una final de fútbol, no sé, dado. Pero entonces, ya para cerrar, agradecerte por este espacio que te tomaste de regalarme de tu tiempo, porque a final de cuentas yo creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Me estás regalando un poco de tu tiempo para este intercambio de ideas acerca de temas muy, muy amplios que se pueden debatir y debatir y debatir, posturas que hemos visto, actitudes. Agradecerte por esta participación. No sé si quieras despedirte con alguna frase, con algo. ¿Eh? Pues principalmente muchas gracias por la invitación, un honor, un gusto y pues siempre hay que decirlo, está bien dudar, dudemos de todo, hasta de la ciencia, pero hay que recordar que a día, siempre
va a ser necesaria una certeza, aunque estemos seguros o no de ellas. O sea, de lo contrario, no podemos existir como seres humanos. Apostar a la razón es muy bueno, pero vivir absolutamente por la razón no se puede. Entonces siempre pensamos en esa paradoja constante que es el día a día en nuestro intento de entender la realidad. Ya saben dónde estoy, Esquizofrenia Natural en YouTube y Cordura Artificial igual en YouTube. Gracias. Y ya tus redes se las pongo ahí abajo para que las vean. Gracias a las personas que se tomaron el tiempo de venir a dudar de su existencia y a tambalear sus creencias con este podcast. Nos vemos en la siguiente Hora Gaussiana.